Ser la luz del mundo no significa andar presumiendo todo lo que haces ni que seas tú el centro de atención. Seguramente has escuchado esta idea de que somos la luz del mundo, que los seguidores de Jesús son la luz del mundo, pero realmente ¿qué significa esto y cómo debería afectar nuestra vida diaria? Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que puedas crecer en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y para empezar quisiera ir directamente al versículo que seguramente has escuchado sobre este tema, ya lo conoces. Vamos a estar leyendo dos pasajes, este es uno de los cortitos. En ambos Jesús habla y dice que somos la luz del mundo. En una lo dice sobre las otras personas, los seguidores de él, les dice ustedes son la luz del mundo, y en otra ocasión dice yo soy la luz del mundo. Esta frase, la luz del mundo, se llega a utilizar al menos en estas dos ocasiones. Está en Mateo 5, 14 a 16. Lo puedes tú buscar, puedes pausar aquí el episodio para ir a buscarlo en lo que lo encuentras y ponerle play cuando lo encuentres. Mateo 5, versículos 14 al 16. Fíjate lo que dice. Dice, ustedes son la luz del mundo. Recuerda que estas son palabras de Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así, de esta manera, alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos que Jesús, al usar esta idea de la luz del mundo, que se lo está diciendo a sus seguidores, se lo está diciendo en un sentido de una luz artificial, podríamos decirlo. Si te pones a pensar, el ejemplo que pone una ciudad sobre un monte, que de hecho esto es una referencia a una ciudad que existía en aquel momento, que estaba así cerca de un precipicio, por así llamarlo, y de lejos se podía ver. Es decir, si tú andabas en la noche por ahí, recuerdo, no había luces en las calles, en las carreteras como hoy en día, y si andabas cerca de ahí podías ver a lo lejos un puntito de luz que decías, esa no es una estrella, está muy abajo, y era una ciudad en una colina básicamente. Entonces, esta luz de la que está hablando no es como que está diciendo ustedes son el sol del mundo, ¿no? Está diciendo ustedes son la luz, es decir, andan ahí ustedes alumbrando. Y dice algo que parecería muy lógico, que yo creo cualquiera va a decir, pues claro, no lo haces por eso, pero lo hace para que cuando estés de acuerdo con lo que está diciendo, te pongas a pensar y meditar en ti. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida, es decir, es demasiado grande para esconderse, no hay una carpa tan grande para esconderse. Está diciendo, de ese tamaño es la luz que hay en ustedes. Y tampoco se enciende una lámpara, de nuevo, algo artificial, no es una luz natural como tal, para ponerla debajo de un cajón, de un almud, dice otra versión, sino sobre un candelero, es decir, tomas una vela y la pones en un lugar alto donde alumbre bien, donde se vea. Para eso ese es su propósito. Y esto debería ponernos a pensar a nosotros. Si nosotros somos la luz del mundo, recuerda, una luz que no está alumbrada naturalmente, necesita otra fuente, es a lo que quiero llegar. Necesita otra fuente para alumbrar, y ahorita vamos a ver cuál es esa fuente, pero dice, es necesario que esté puesta en un lugar donde sea vista. Para empezar, no puedes simplemente ocultarla. Es muy grande. Y además, si enciendes una luz, una vela en tu casa, no va a ser simplemente para querer taparla, no. Para ponerte un ejemplo más moderno del día de hoy, podrías pensar quizá en la luz de tu celular, ¿no? La lámpara que trae tu celular. Jesús quizá podría decir el día de hoy, nadie enciende la lámpara de su celular para taparla con la mano. Si la estás encendiendo, que no es por eso que compraste el celular, es una herramienta. Entonces, si lo estás encendiendo la lámpara de tu celular es porque necesitas ver, ¿no? No sé tú, pero al menos creo que yo y la mayoría de personas encendemos la lámpara de nuestro celular en situaciones donde quizá no hay un foco, donde necesitamos alumbrar, ver más claramente en algún lugar en específico. Y ese es el propósito. Nadie la encendería para mantenerla apagada. De hecho, a mí me ha pasado que sin querer se enciende la lámpara del celular y la traigo encendida y no la quiero tener así, entonces la traigo en el pantalón y me doy cuenta que se me bajó la batería, que está muy caliente el celular porque gasta mucha energía y de inmediato la apago porque no tiene caso encenderla si no la voy a estar usando. Y acuérdate, esto lo está diciendo Jesús sobre nosotros, sobre sus seguidores y dice, entonces, si es para alumbrar, esta luz, dice, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres. Ustedes son luces, son muchas lucecitas.
pero debe alumbrar, no simplemente, y como te decía al inicio, no para que vean las buenas obras y digan, ay, qué buena persona es, ni es porque tú seas el centro de atención, no eres tú la estrella que brilla, no, es de modo que vean sus buenas obras, las cosas que hacen, y que las personas reconozcan que viene de Dios, que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es decir, esto, el propósito es que las personas vean y digan, claro, lo hace porque es hijo, porque es hija de Dios, porque él es cristiano, si lo quieres llamar así, porque él sigue a Jesús, porque él sigue el ejemplo de Jesús. La gente obviamente si no conoce mucho va a decir, es que es cristiano y por eso lo hace. Los cristianos eso hacen. Y de pronto esto ha llegado a un punto, tristemente, en el que la gente al querer ser llamados cristianos o al querer entrar en la etiqueta de cristianos, en vez de seguir a Jesús, en vez de buscar conocerlo, dicen, bueno, hago estas cosas que son las mismas que hacen ellos y yo creo que si las hago ya soy cristiano, ¿no? Pero está teniendo el orden invertido. Primero necesitamos estar conectados a la fuente de la luz para que esta luz sea una luz verdadera, una luz que glorifique al Padre, no nuestros deseos, no nuestra conducta, no nuestro orgullo o deseo de reconocimiento. Y entonces, como te digo, esto seguramente ya lo conoces, ya has escuchado de este versículo, ¿no? Ustedes son la luz del mundo. Quizá no lo has pensado tanto, pero seguramente lo conocías. Y hay otro que probablemente conozcas, que viene después de una historia muy conocida. Este sí también, la historia sin duda la conoces. No sé si sepas que el versículo de la luz del mundo de Jesús viene justo después de esta historia. Muchas veces sucede esto como que separamos las ideas o las historias por los subtítulos que vienen en nuestras Biblias. Y aunque son muy útiles, a veces como que en nuestra mente pareciera que ponemos una división y decimos, es que esto es otra cosa ya. Pero recuerda que en las primeras copias que se tenían, lo que se repartía entre los creyentes en el primer siglo, no tenían estos subtítulos ni o encabezados y no tenían tampoco el número de versículos ni capítulos, ¿no? Eso se agregó después como referencia y es muy útil porque es mucho texto. Pero a veces me parece a mí que tenemos esta historia y esto sucede varias veces. Tenemos un texto, luego viene un encabezado o un subtítulo y pensamos, ok, esta ya es otra cosa o ya pasó mucho tiempo. Pero realmente lo ponen porque piensan o alguien pensó que ahí había una división como de tema y no necesariamente va ahí. Es decir, eso lo puso alguien más después, mucho tiempo después, no los autores bíblicos. Me parece que esto sucede con esta historia que vamos a ver, que está en Juan capítulo 8, versículos 1 al 12. De los versículos 1 al 11, quizá lo vas a ver en tu Biblia, pues empieza el capítulo. En el versículo 11 termina una sección y luego viene un subtítulo y luego comienza otra sección a partir del versículo 12. Yo te voy a pedir que trates de ignorar el subtítulo y lo leas como un texto seguido, porque es muy interesante y no es coincidencia que el autor bíblico, en este caso Juan, decidiera poner esta historia y luego lo que va a afirmar Jesús sobre él, lo cual nos importa demasiado porque tiene que ver con esto de la luz del mundo. Fíjate, Juan capítulo 8, versículos 1 en adelante, y recuerda que estamos leyendo de la Reina Valera actualizada, porque simplemente es la que estoy leyendo ahorita en mi plan de lectura y es lo más sencillo. Juan capítulo 8, versículos 1 al 12, dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos y muy de mañana volvió al templo, ¿no? Estamos obviamente entrando a la mitad de algo que está sucediendo. Todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. O sea, imagínate Jesús sentado con una multitud alrededor, iba gente pasando, gente llegaba y se quedaba a escuchar, gente se iba. Esto sigue pasando hasta el día de hoy en situaciones similares, ¿no? A veces gente predicando en la calle, sí, a veces gente que está vendiendo algo, a veces gente que está peleándose incluso en la calle, no sé, y vas pasando y gente se queda parada escuchando. No, no ayudan, no intervienen, pero ahí están, ¿no? Está la multitud, esto es algo muy humano. Entonces aquí tenemos a gente que sin duda había un grupo que estaba con toda su atención en Jesús, pero también imagínate que iba pasando gente, iban de aquí para allá, en un lugar público. Dice entonces, los escribas y los fariseos, este grupo élite de judíos, que eran dos grupos de élite judíos que se juntaban, aunque entre ellos discutían, se juntaban para hacerle frente a Jesús y juntos querer sacarlo mínimo de la ciudad y después querer matarlo, que sabemos lo que termina sucediendo. Dice entonces los escribas y los fariseos, estos grupos de élite judíos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio
Y poniéndole en medio le dijeron, pero antes de ver las palabras que le dijeron estos hombres, estos judíos, a Jesús, ponte a pensar, ¿cuántas personas se necesitan para que alguien cometa el pecado de adulterio? ¿No? Que el adulterio es, pues básicamente dos personas teniendo relaciones con otra persona que no deberían, para no entrar en tantos detalles. Pero ¿cuántas personas se necesitan por lo menos? Digo, podrían ser muchas, pero ¿cuántas se necesitan? Pues probablemente tú dirás dos, por lo menos dos. Pero ¿a cuántas traen? Solamente traen a una persona ante Jesús. Y no es coincidencia que solamente trajeran a la mujer. Es decir, encuentran a un hombre y a una mujer cometiendo adulterio. Al hombre pues aparentemente lo dejan ir y a la mujer es a la que se agarran y la traen ante Jesús. Esto nos deja ver culturalmente cómo era tratada la mujer. ¿Por qué no trajeron a los dos? ¿Por qué no traer al hombre y la mujer? Ambos están pecando, ambos están haciendo algo incorrecto, se necesitan de dos. Pero al hombre es como que, sí, pues que él es hombre, déjenlo ir, ya, no pasa nada. Ella es la que debemos llevarla ante Jesús. Y vamos a ver que las palabras que dicen sobre ella son muy fuertes como para decir, oye, si tanto te interesa que se cumpla la ley o que se castigue el pecado, ¿por qué solamente traes a uno? Debiste haber traído a los dos si tanto te interesaba. Este tipo de hipocresía es la que Jesús deja al descubierto muy claramente y en esta ocasión también lo va a hacer. Continúa diciendo, le dijeron estos hombres judíos, maestro, sí, como si creyeran realmente que es un maestro, ¿no? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y al hombre lo dejamos ir, pero a ella la trajimos. Ahora bien, en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales, a las adúlteras. Tú pues, ¿qué dices? Y aquí tengo otro episodio donde lo puedes encontrar, no tiene mucho tiempo, que se llama La Ley de Dios, donde leemos un artículo y un texto más bien de una académica que nos explica, ella habla de la ley de Dios y explica que la mayoría de las leyes que se dan en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Torah o la Torah, la mayoría de ellas rara vez se llevaban a cabo, es decir, rara vez, sí tenemos sin duda en esos pasajes donde se dice que se debe apedrear por varias razones. Pero en la Biblia pocas veces, muy pocas veces vemos que se lleve a cabo tal castigo, o sea, los que son más fuertes. Ella argumenta, y no sacado de su mente, ¿no? De investigación y contexto cultural, histórico, argumenta que era porque estas leyes se dan más en un sentido de sabiduría. Entonces, cuando había un castigo más grande, estaba diciendo, esta es la manera de decirles que era un pecado, un pecado pesado, un pecado grande, de gran importancia, y debían tener cuidado en cómo lo trataban. Porque rara vez vemos que se apedreara a alguien. Sí llegaba a suceder, pero eran condiciones muy extrañas, o sea, o muy fuertes, o era un contexto más grande, ¿no? No era así como en esta ocasión querían ellos hacerlo. Eso es uno. Además, acuérdate que en este tiempo ellos ya estaban bajo el dominio de Roma, entonces ellos no podían juzgar de esta manera porque el gobierno le diría, oye, tú no puedes andar matando gente. Y es por eso que en el siguiente versículo, bueno, primero le dicen, tú pues qué dices, ¿no? Lo tratan de poner en jaque a Jesús. Por eso dice el siguiente versículo, el versículo 6, esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. ¿Por qué? Porque ante las personas, o sea, ante la audiencia, acuérdate que tenemos aquí una audiencia, una multitud, le hacían esta pregunta para que si él decía, no, pues sí hay que apedrearla, se echara encima al gobierno romano, y si decía, oiga, no, es que esto no debe hacerse y la ley no debe cumplirse o esto no se debe hacer, para con los judíos, que era su audiencia principal, le iban a decir, mira, según es maestro, según es profeta, y está minimizando la ley, aunque como vemos, y como te decía, si a ellos, si a los maestros de la ley, a estos fariseos y escribas, si a ellos realmente les interesara que se cumpliera la ley, y si tan difícil o tan importante más bien fuera la situación del pecado, si tan grave fuera, esa es la palabra que buscaba, si tan grave era la situación de pecado que había en este caso, hubieran traído también al hombre. Ahí vemos la hipocresía de estos grupos, de querer hacer justicia, entre comillas, pero solamente para quedar bien parado ellos o dejar mal parado a alguien más. Esto es un ejemplo de lo que no es ser la luz del mundo. Ser la luz del mundo, de acuerdo como dijo Jesús, no es querer hacer sentir mal a las otras personas o apuntar el dedo o acusarlas
para yo quedar bien parado o para hacer que ellos queden mal. Si es de esa manera que lo estás haciendo, no estás haciendo lo correcto, porque estás queriendo tú ser el beneficiado, el que quede bien o afectar a alguien más. No es que busques ser luz para ellos, una luz de esperanza, no es que busques restaurarlos, es que buscas que ellos queden mal y tú quedes mejor que ellos. En este caso, ellos querían utilizar a una mujer, usarla, o sea, usar su pecado. No les importaba restaurarla, ni que se acercara a Dios, ni que encontrara perdón. Para ellos no, que la maten con tal de hacer y de lograr nuestro punto. ¿Tú crees que eso es ser la luz del mundo? Yo creo que no. Versículo 6, como digo, esto decían para probarle, para tener de qué acusarle, o con la gente o con el gobierno. Pero Jesús, nuestro personaje favorito de la Biblia, el Dios de la Biblia, nuestro Salvador, siempre tiene respuesta para estas situaciones y por eso son respuestas magistrales las que tiene Jesús, ¿no? Y la gente se asombraba, dice la Biblia. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Sinceramente, nadie sabe qué estaba escribiendo Jesús. Nadie sabe qué se puso a escribir. Hay teorías, ¿no? Teorías, pero ni siquiera con base. Es como que imaginarse, que estaría padre, ¿no? Una de las que a mí me gusta mucho es creer o pensar que Jesús empezó a escribir o los nombres de ellos, estos judíos, o empezó a escribir pecados, pero los pecados de ellos como diciendo, ustedes están hablando de pecados y empieza a escribir, ¿no? El pecado de cada uno, orgullo, mentira, robar, de una manera que ellos supieran también, o sea, como que sintieran esa convicción de, ¿por qué? Por lo que les va a decir después. Pero no sabemos realmente, si quiero aclarar, no sabemos, se me hace interesante esta idea. Dice, pero el versículo 7, como insistieron en preguntarle, es decir, como que Jesús se puso a escribir, no los peló realmente, como diríamos nosotros, no les hizo mucho caso, entonces comienzan a preguntarle una y otra vez. Cansado, ya se enderezó y les dijo, el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O como lo podemos escuchar, y lo has escuchado probablemente, que es de la Reina Valera del 60, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, aquí lo que está haciendo Jesús, y por eso yo haría la conexión de que a lo mejor estaba escribiendo los pecados de cada uno o los más fuertes de cada uno, estaba diciéndoles, bueno, si ustedes son tan justos como para creer que pueden hacer esto con esta mujer, demuéstrenlo. Ustedes a su conciencia queda que si están libres de pecados, porque su pecado también debería llevar una consecuencia y un castigo, pero si ustedes están libres de pecado, adelante, que sea el primero. ¿Qué nos dice la Biblia que sucedió? Juan escribe, al inclinarse hacia abajo otra vez, es decir, regresó a estar haciendo lo mismo, a escribir en tierra. Pero cuando lo oyeron, salían uno por uno, fíjate este detalle, comenzando por los más viejos. ¿Por qué habrá añadido Juan que los primeros en soltar las piedras fueron los más grandes? Los más viejos, como le dice él. Y espero que nadie se ofenda porque no lo está diciendo de mala manera, ¿no? Los más grandes de edad, básicamente. ¿Por qué será? Yo creo que es porque, y esto lo experimentará nuestra audiencia, los que me escuchen, que son de mayor edad, podrán dar testimonio de esto. Entre más grande eres, más te das cuenta de tus errores, de tus pecados, de lo que has hecho mal, de lo que has hecho en contra de Dios. Más lo tienes presente. Y entre más jóvenes somos, digo, si yo voy a cumplir 29, pero yo pienso, digo, ahorita para mí es muy claro, ¿no? Mis errores, pero hace 10 años quizá yo decía, bueno, sí, pero no son tantos, o no estaba tan consciente de la gran variedad de pecados que tenía y cómo los hacía y en qué momento. Y entonces, con la experiencia viene un entendimiento mejor de quiénes somos. Eso se espera, ¿no? Es como lo lógico. Y aquí ellos demuestran eso. Los más grandes dijeron, no, pues si de eso se trata, yo sé que no. Y hasta el último, los más jóvenes, porque quizá ellos se quedaron pensando, bueno, pues yo he cumplido, yo sí he hecho esto y aquello. Pero al final de cuentas, todos soltaron las piedras. Dice, solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Estaba en medio. ¿Qué tenía de cada lado? Estaba la mujer en medio, tenía de un lado el castigo y del otro lado Jesús, el único que tenía la capacidad de castigarla. Esto quiero que lo entiendas.
Jesús, según su mismo juicio que da, o según su misma condición que él pone, la condición de el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, él es el único que cumple esta condición. Él es el único de todos los que estaban ahí, y hasta el día de hoy, que estaba libre de pecado. Entonces era él el único que podría haber dicho, yo sí puedo arrojar la piedra. Entonces tiene de un lado gente que es igual que ella de pecadora, de otra manera, pero también pecadora, que la quiere juzgar y la quiere condenar, no solamente juzgar, sino condenar. Y del otro lado tiene gente a una persona, Jesús, Dios, en forma humana, que cumple el único requisito y decide no hacerlo. Eso es muy importante. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde quedaron? Ninguno te ha condenado. Fíjate, no dice juzgar, todos lo juzgaron. Seguramente hasta la audiencia cuando la aventaron, muchos dijeron, ay, esta cómo se le ocurre y qué bueno que la trajeron. Ahora sí Jesús que demuestre que está en contra del pecado. Ninguno te ha condenado, le pregunta. No solamente juzgar, te digo, condenado, ¿no? Y a llevarlo a cabo el castigo. Ella dijo en el versículo 11, ninguno, Señor, ninguno me condenó. No porque no quisieran, sino porque al encontrarse contigo les pusiste un alto. Eso lo estoy diciendo yo, no dice el texto, ¿no? El texto solamente dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Fíjate, la humildad de Jesús, porque Jesús podría decir, claro, y yo soy el único que podría haber hecho, y yo no te condeno, pero dice, ni yo te condeno. Como diciendo, yo tampoco, mujer. Haciéndose parte de ese grupo, cuando Jesús es el opuesto de ese grupo. El único que podría haberla condenado realmente, con justicia, o sea, siendo justo él, y decide no hacerlo. Ese es el ejemplo que nos pone nuestro Salvador. Ni yo te condeno. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Teniendo la capacidad de condenarla, la deja libre. Le dice, vete y desde ahora no peques más. Que aquí hay que tener algo en mente, ¿no? Obviamente Jesús sabía que ella iba a pecar en su vida. ¿Por qué? Porque era una mujer, era un ser humano. Era claro que iba a pecar más adelante. Pero aquí uno diría, oye, entonces, ¿por qué si Jesús sabía que iba a pecar, porque todos pecamos, por qué le dice no peques más? Y yo diría, pues, relativamente sencillo, ¿no? O sea, ¿cuál era la alternativa que le dijera a Jesús? Vete y peca, pues ya sabes que al cabo vas a pecar. Busca no pecar, pero tú sabes que vas a caer, ¿no? La exhortación de Jesús sigue siendo poner el pecado como algo que debe evitarse, que debe buscar no hacerse. A pesar de que sabe que va a caer como nosotros, y esto es una lección para nosotros, aunque sabemos que caemos, no por eso vamos a ser indiferentes y decir, bueno, pues vamos a caer todos, no pasa nada. La exhortación sigue estando ahí, no peques más. ¿Qué iba a pasar? Obviamente ella iba a caer de nuevo, pero habiendo conocido a Jesús, y esta es nuestra esperanza, habiendo nosotros y ella conocido a Jesús, tendríamos un refugio, tendríamos un lugar al que acudir. Jesús también murió por ella. ¿Qué habrá sido esta mujer después de esto que sucede? ¿Habrá visto a Jesús en la cruz? ¿Habrá sabido de su resurrección? Lo más seguro es que sí, por la región y el número de personas no era tan grande, ¿no? Y esto que sucedió con Jesús se supo en toda la región. Seguramente ella supo y volvió a escuchar, quizá lo volvió a ver, no sé. Pero yo creo que este encuentro le dejó algo claro. En él hay esperanza. En él hay perdón. En él no hay condenación mientras estemos aquí. ¿Estás aquí? Puedes buscarlo. Sigues respirando. Puedes encontrar perdón. Y la exhortación para ti y para mí sigue siendo la misma. Vete, no peques más porque no te va a decir Jesús, vete. Y peca, pues al cabo ya sabes que vas a pecar, ¿no? La exhortación es, el pecado sigue siendo algo que debes evitar. Pero el mismo Juan, fíjate, el mismo Juan este que escribe el Evangelio, en una de sus cartas dice, y si pecamos sabemos que abogado tenemos para con el Padre. Y el mismo Juan dice que si alguien dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Nadie puede decir que no peca, o lo puede decir, pero estará mintiendo. Es decir, que esto no se contradice. Esto lo podemos ver entonces, que cuando Jesús le dice, vete y no peques más, es una exhortación que le está haciendo. Pero también Juan mismo complementa esto más adelante al decir que si llegamos a pecar, que lo vamos a hacer, abogado tenemos para con nuestro Dios, tenemos a Jesús. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo.
Él es quien nos redime, quien nos justifica. En el versículo 12 dice, Jesús les habló otra vez a los fariseos. Ahí seguía algún grupito de fariseos. Termina esta interacción con esta mujer, y Jesús le habla otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. Ahora, podría ser que esto sucediera inmediatamente después, unos minutos después, o que esto sucediera en otra interacción. No sabemos porque no lo deja claro el texto, pero entendemos que Juan lo pone uno tras otro con un propósito. ¿Qué pasa? Tenemos a una mujer cometiendo un pecado con un hombre, una pareja, cometiendo un pecado en la oscuridad, en lo oculto. Esta mujer es arrastrada a la luz, esperando que sea avergonzada, condenada, criticada, y al ser puesta frente a la luz del mundo, a la luz de toda creación, Jesucristo mismo no es condenada. Y por eso yo creo que es relevante que Juan pone inmediatamente después lo que sigue el versículo 12, donde Jesús le habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta mujer estuvo a un momento, yo creo pensó que ya era una condena de muerte. Dijo, no, pues me van a apedrear estos hombres. Yo sé que lo que están diciendo sí dice en la ley. Estaba quizá en su mente a punto de morir, despidiéndose quizá de su familia en su mente, pero es puesta frente a la luz del mundo, a la luz de toda creación, Jesucristo mismo. Y se cumple esto que él mismo diría después. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de Cristo da vida, no trae muerte. Por eso te digo que el que nosotros seamos la luz del mundo, por lo que dice Jesús, no es para alumbrar a la gente y encandilarla y querer matarla. Es para llevarlas a la esperanza. Este Cristo, este Jesús, este Salvador nuestro, este Dios encarnado, Jesucristo, tu hermano, mi hermano, si eres seguidor de Cristo, Él es la fuente de nuestra luz. Como te decía, somos la luz del mundo y los ejemplos que pone Jesús son luces artificiales, por así decirlo, ¿no? Y me refiero a artificiales creadas por alguien más. No son una fuente como tal. Una ciudad o una vela. Tú la enciendes, tú enciendes la ciudad, tú enciendes la vela. Nuestra fuente es Jesucristo. Somos la luz del mundo, sí, pero porque nuestra fuente debe ser nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Su luz, la luz de Jesús, en verdad alumbra, en verdad trae luz, ilumina. Como te digo, en esta situación tan oscura de esta mujer, Jesús fue una luz de esperanza. Y fue una luz que sí mostró su pecado, fue una luz a la que se mostró el pecado de ella, pero en esa luz no hubo condenación. Porque en Él hay salvación. Él no le dice que está bien, Él no le dice que no tiene que cambiar nada, Él no le dice que no es para tanto. Todo eso es real. Su pecado era muy grave. Su pecado sí merecía y merece un castigo. Pero en ese momento, al encontrarse con Jesús, dice, hay esperanza. Hay una luz en tu oscuridad. El encontrarte con Jesús no es razón de condenación, sino de salvación. Jesús mismo dijo, yo vine al mundo no para condenarlo, sino para traer salvación, para traer verdad, traer liberación. Este es el Jesús que conocemos. Sin duda hay un momento de condenación, y eso lo hará Dios, y de juzgar. Nosotros también podemos juzgar, ¿eh? No quiero decir que nosotros no juzgamos, porque todos juzgamos en todo momento. Hay que juzgar con justo juicio, dice la Biblia, que eso viene solamente cuando tenemos la mente de Cristo a través de su palabra. Pero el condenar, el querer castigar, eso viene de Dios. Y mientras estemos aquí, esta es una frase muy trillada, ¿no? Y muy común escuchar de que mientras hay vida, hay esperanza. En Cristo eso es verdad, sin Cristo no es cierto. Si Cristo es real, si su resurrección fue real, que lo es y lo creemos, porque lo hemos experimentado, mientras hay vida hay esperanza. Tenemos al ladrón en la cruz, estaba por morir, pero en sus últimos minutos hubo esperanza. ¿Por qué? Porque estaba con él Jesús, porque se encontró a Jesús en sus últimos minutos. Mientras hay vida, hay esperanza en Cristo, no nada más porque sí, en Jesús.
Ahora mi pregunta para ti es si actúas como los fariseos o como Jesús. ¿A quién te pareces más en tu diario vivir? ¿Como quién actúas más? Quizá en otro tiempo tú actuabas más como los fariseos y mientras más has conocido a Jesús has cambiado, porque eso sucede cuando conocemos a Jesús. Pero hoy en día, ¿a quién diría la gente que te pareces más? ¿A los fariseos o a Jesús? ¿Será acaso que eres una luz de esperanza que apunta a Cristo? Recuerda, la esperanza no está en ti. Somos una luz que apunta a Cristo. Y aquí probablemente algunos se sentirán mal. Y el enemigo te preguntará, ¿quién te crees que eres? ¿A poco crees que Dios te utiliza? ¿A poco crees que tus acciones, tu forma de hablar, tu forma de actuar pueden glorificar a Dios? ¿Tú? Los demás hermanos quizá, pero tú. ¿En serio crees que lo que haces glorifica a Dios y hace que la gente se acerque a Él? Eso te va a preguntar el enemigo o tu mente. Pero el Espíritu Santo nos capacita a ti y a mí porque está en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Nos capacita para apuntar a Cristo, para señalar a Cristo. Incluso en nuestros errores podemos reconocerlos y pedir perdón y decir, ¿sabes qué? Esto lo hago porque Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí y me lleva a pedir perdón, me lleva a reconocer mis errores, me lleva a querer mantener la paz. Incluso en nuestros errores podemos ejemplificar a Cristo. En nuestra imperfección podemos mostrar que Cristo ha obrado en nosotros. La pregunta importante de hoy es, ¿a quién le vas a creer? ¿Le vas a creer al enemigo? ¿O le vas a creer a tu mente? ¿O le vas a creer a tu Salvador lo que dice sobre Él mismo y sobre ti? Sobre Él dice, yo soy la luz del mundo. Y sobre ti dice, tú eres la luz del mundo. Pero tienes que entenderlo de esta manera, que nuestra fuente es Cristo. La luz no nace de ti. La luz proviene de Jesús y debe llevarla a la gente de vuelta a Jesús. Debe apuntar siempre a Cristo para que glorifique a Dios, al Padre. ¿Quién te crees que eres? Te pueden preguntar o te puedes preguntar tú mismo. Puedes responder, creyéndole a Jesús, puedes responder de esta manera. De acuerdo a Dios, yo y mis hermanos y hermanas somos la luz del mundo y la fuente eterna de esa luz es nuestro hermano y Salvador, Jesucristo.